casé con su hermano. Me pegaba, doctora. Doctora, dije, o lo mato o me mata, ya yo no puedo más. Yo me empiezo a ir a Cuba. Tuve una relación en Cuba. Le dije la verdad, tengo otra relación, estoy embarazada. Llegas aquí y tu niña está en manos de ella. Exacto. ¿Por qué? Porque Emilio falleció en un accidente. Y le dieron la custodia a la señora. A quien mata es a la criatura, porque le entró a batazo a la barriga 1, 2, no sé ni cuántas veces, doctora. Por eso está en prisión en este momento. Es correcto. ¿Por qué tú quieres reabrir ese caso? Porque yo me siento culpable, ¿De doctora. qué te sientes culpable? Que un hijo le pega a su madre. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor brasileño Paulo Coelho dijo: escoger un camino significa abandonar otros. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, lógica conclusión. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo la quiero, la amo. Por eso estoy aquí, porque vengo a recuperar lo que es mío, lo que me pertenece. Después de tanto tiempo, qué fácil venir a reclamar algo que no le pertenece. No tiene derecho. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, gracias. Rocío, tú eres la demandante. Dime quién es Ana, por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Ana es mi ex cuñada. Yo la estoy demandando porque yo necesito la custodia legal y total de mi hija que está viviendo con Ana hace 8 meses. Explícame las circunstancias de todo esto, de Mira, toda doctora, esta situación. le explico. El por qué ella tiene la custodia. Le explico. A ver. Hace 13 años yo me casé con su hermano. Él fue a Cuba de visita, nos conocimos, nos enamoramos. ¿De dónde era él? Yo soy cubana y él es ecuatoriano. Ok. Nos conocimos, nos enamoramos. Tú lo enredaste. No, mi amor, yo no lo Por enredé. favor, deja que ella me cuente. Nos enamoramos, doctora. Nos enamoramos, nos casamos y yo me fui a vivir a Ecuador con él. Perfecto. Vivimos ahí un amor muy bonito durante 5 años. Tuve una niña. Al 5.º año, ya mi hija tenía 2 años. Decidimos venir de visita acá a los Estados Unidos. Y como él era productor de banano, estaba muy bien económicamente, me dieron visa sin problema. Vinimos de visita a los Estados Unidos. Entonces, ya estando aquí en los Estados Unidos, después de 5 años, decidimos quedarnos, doctora, porque la vida era mejor, la niña tenía mejor futuro. Y decidimos quedarnos. Tu vida fue buena porque tenías a mi hermano, por mi todo amor, el dinero que le sacaste. Doctora, por favor. Y que lo desperdiciaste. Por favor, aquí. señora, por favor, señora. Ana, espera para que me argumentes eso. Es que todo lo que durante ella tu dice es respuesta. mentira. No, señora. Escucha, tú puedes argumentar eso en tu respuesta. Lo que no es correcto es que interrumpas cuando ella está exponiendo su caso. Pues, doctora, vinimos aquí a los Estados Unidos, decidimos quedarnos, vendimos lo que teníamos allá y vinimos acá. Todo muy bien al principio, doctora, pero él empezó a malgastar el dinero. Yo, Emilio, no malgastes el dinero. Insisto, no era ella la que malgastaba el dinero. El trabajo no era como allá, ya no había finca, ya no había de dónde sacar, se fue gastando, no era mucho. Y encima de eso, porque tú empezó lo a beber, en ti, en tu tu hermano, mi amor. Okay. Él no es una Ana, él no es una mansa no paloma, interrumpas doctora. más. Se pintaba como mansa paloma delante de la familia. Y cuando llegamos aquí, que vio se estaba agotando el dinero, me maltrataba, me pegaba, doctora, me pegaba. Inclusive delante de la niña en varias ocasiones me empujó, doctora. Me empujaba, me maltrataba Mi hermano física jamás hubiera y moralmente, hecho eso, doctora. jamás. Estaba muy acostumbrada a la buena vida que se daba allá, pero aquí había que trabajar. Aquí la vida era diferente. Pero claro, bueno, por fin te puso a trabajar. Ana,
Sí, trabajé, pero con mucho orgullo, mi amor. Trabajé, pero con mucho orgullo, no de la misma doctora. manera como lo hacía. ¿Qué fue lo que pasó? No, doctora, ya llevábamos ya aquí más o menos establecidos 5 años. Entre una cosa y otra, la niña creciendo, todo muy bien. Pero las peleas ya eran ahí, día a día. Conversamos y le dije, vamos a separarnos, Emilio. No está bien la situación. En esa etapa yo me hice ciudadana americana a los 5 años, la niña. Y yo empiezo y pongo un negocio de envíos de paquetes a Cuba, de envío de remesas a Cuba Lo para que quería era sobrevivir. regresar a su vieja vida. Ninguna vieja vida, mi amor. La vida Ninguna alegre que vieja tuviste vida, mi en amor. Cuba. Claro que que sí. doctora. Empiezo con mis envíos de remesas a Cuba, ya la niña estaba grandecita, él me ayudaba con la niña, lo único bueno que hacía, doctora, porque no quería ni trabajar. Yo me dedicaba a todo el negocio yo sola, los paquetes, el envío, todo era yo sola, se iba, estaba 3 días sin mi regresar, hermano, que en doctora, paz a mi casa. descanse, te dio todo. No, doctora. Todo te lo dio. Me lo dio cuando Hasta lo tenía una hija. fácil, pero cuando tuvo que trabajar aquí, ya no me lo quería dar, doctora. No, porque ya no quería Entonces trabajar. tú te encargas del negocio, De todo, Ana. me encargué de todo, de la educación de mi hija, doctora, del negocio, de los viajes. Cuando ya no pude más, doctora, porque sí me maltrataba. Lo mismo me alaba por los pelos, que se iba 3 días de la casa, doctora, no había quien soportara. Se iba 3 días y venía borracho. Cuando regresaba. No sé dónde malgastaba el dinero. Yo me empiezo a ir a Cuba con los paquetes porque también para apoyar en los viajes llevaba paquetes yo también en ocasiones. Mi mamá se enferma. Las cosas estaban mal aquí. Y yo le digo, mire, Emilio, yo necesito irme un mes o un tiempo porque tuvimos una discusión terrible. Doctora, dije, o lo mato o me mata, ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más. Esta situación, la niña por el medio, dije, me voy a ir, Emilio, y necesito refrescar para ver si cuando yo venga las cosas mejoran, para hacer que tú me necesites, para que te des cuenta. Para que recapacites, de que yo etcétera. quiero arreglar las cosas, pero no de este modo, no así, no puedo más, me estás asfixiando, doctora. Mi mamá se me enfermó, me tuve que quedar un mes. Así, cuando estuve un mes le dije, Emilio, por favor, cuida a la niña, atiende a la niña, no hay problema, que yo me quede otro tiempo más porque tengo a mi mamá muy malita. Y me dijo, no hay problema, yo me encargo de todo, todo va a estar bien, yo soy su papá y la adora. Él sí adoraba a la niña, doctora. Perfecto. Él adoraba a la niña. Ok. ¿Qué pasó? No hubo problema. Doctora, las cosas estaban muy mal. Yo tuve una relación en Cuba con otro hombre. Yo ni siquiera ya tenía relaciones sexuales con él, hacía más de 6 meses. Ya vio, eso explica la No, subida doctora, no soy una mala madre. Dale, continúa hablando, no contestes a lo que dice. Tuve una relación en Cuba en esos 2 meses que estuve allá. Ok. Es verdad. Y cuando decido regresar, tuve problemas con la menstruación, no me caía la menstruación. Cuando voy al doctor, ya me había pasado antes, se lo achaco a la menopausia, tengo 43 años. Yo dije, bueno, en aquel momento 40 años, trastornos, ya me había faltado en otras ocasiones. Un doctor me había dicho, es normal que a los 40 años te pasen estas cosas. Son trastornos. Ok, se lo achaco a eso, doctora. No, doctora, estaba embarazada de mi otra bebé. No me lo quise sacar, doctora, no quise perder el embarazo, porque si una es muy hija mía, la otra también iba a hacerlo. Y me compliqué. Dije, de todos modos, aunque estoy embarazada, doctor, ya tenía ya 8 semanas, casi 8 semanas, 6 semanas y media de embarazo. Cuando voy al doctor me dice, no puedes viajar, mamá, no puedes montar avión, porque tienes sangramiento y vas a perder el embarazo. Me tuve que quedar, doctora, pero lo llamé a él y le dije, me está pasando esto, por favor, cuida a mi niña. ¿Le dijiste que estaba embarazada? Le dije todo, doctora, fui muy honesta con él, porque nosotros ya no teníamos ninguna relación. Más que de que éramos el padre de la niña. Le dije la verdad. Tengo otra relación, estoy embarazada, no puedo montarme en un avión porque voy a perder el embarazo. Me dijo, no hay problema de ningún tipo. Cuida tu embarazo, cuando puedas volar, vienes. Me ingresaron en un hospital, doctora, en Cuba. Y estuve ahí porque tenía amenaza de parto prematuro, de aborto, perdón. Eso es puro pretexto. Amenazo de aborto, puro doctora. Cuento. Dale, continúa. ¿Y cuánto Iba a tiempo? perder mi embarazo. Bien. Me quedó todo mi embarazo en Cuba, doctora. No me permitieron volar. Los doctores Los de Cuba, 9 meses de embarazo. Los 9 meses de embarazo, doctora. Perfecto. Desafortunadamente, y usted sabe que es así, mi hija nació en Cuba. Desafortunadamente nació en Cuba. Y eso me tardó hasta ahora para traerla. ¿Cuánto tiempo? 8 meses, doctora, para traer a mi hija. No, pero en total, ¿cuánto tiempo estuviste separada de tu hija de Miami? 1 año y 8 meses, doctora. 1 año y 8 meses. Doctora. Estuve separada de mi hija. Sí, porque fue el tiempo que me llevó tramitar los papeles de la bebé para poderla traer a los Estados Unidos. Entonces,
llegas aquí y tu niña está en manos de ella. Exacto. ¿Por qué? Doctora, porque Emilio falleció en un accidente. Y no me lo dijeron, doctora. Y ella asumió la custodia de mi hijo y de mi hija. Y nadie me lo dijo, doctora. Nadie me dice que Emilio falleció. Yo llamaba de Cuba porque es caro, pero yo me gastaba y llamaba a mi hija todas las semanas, doctora. Y nadie fue capaz de decirme, su papá no está. Al contrario, dijeron, su madre se fue a vivir para Cuba y la abandonó. Y le dieron la custodia. No había por qué le dieron la custodia, doctora, a esa señora que no vio crecer a mi hija, que no sabe lo que es pero que era el pamper, familiar, pero que era la única persona más cercana que había, porque yo no tengo a nadie en este país, solamente a mis 2 hijas y yo en este momento. Y le dieron la custodia a la señora. Tú tienes de mi una hija, no 2. Sí, tengo 2 hijas, mi amor. Tengo 2 hijas legalmente. A una la abandonaste. No, doctora, yo no la abandoné. Dios sabe que yo no la abandoné. Yo no pude volar. Y si esa es mi hija, esta también era mi hija. Y tuve por necesidad que quedarme. Yo no quería perder a la otra, como no quiero perderla a ella, doctora. ¿Te fuiste a Cuba? No, doctora. Yo fui a visitar a mi madre en Cuba, doctora. Y ahora después viene a entonces, reclamar por que tiene esa una hija. razón, estás ahora aquí para pedirle la devolución de la custodia de la niña. Que me devuelva a mi hija, doctora. Perfecto. Que es mi hijo, que es mi princesa. Ok. La niña está aquí, ¿no? Sí, doctora. ¿Qué edad tiene ya la niña? 11 años. 11 años. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta usted responde a la demanda. Regresamos enseguida. El papá del niño tenía un seguro de vida, que la señora está muy interesada en el seguro de vida de mi hija. Ella lo puede interpretar en su subconsciente como un rechazo de la madre. No fue con ninguna intención. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones. ¿Y con quién te gustaría vivir a ti? Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso?